Bueno, hermanos, les invito a buscar en Marcos capítulo 1, del 40 al 45. Marcos capítulo 1, del 40 al 45. Dice la palabra de nuestro Dios: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra, poder estudiarla. En tus manos nos ponemos, Señor, ilumina nuestras vidas con tu espíritu para poder andar en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Encuentro con un leproso. Encuentro con un leproso. Bueno, dada la extensión del ministerio de sanidad de Jesús, era un ministerio amplio, un ministerio grande, y es probable, muy probable, que sanara a muchos leprosos. En la Biblia hay varios casos. Sin embargo, los evangelios detallan solo dos ocasiones específicas en que leprosos fueron milagrosamente restaurados por Jesús. Este pasaje de Marcos capítulo 1, 40 al 45, narra uno de ellos, y también en Mateo capítulo 8, del 1 al 4, en Lucas 5, del 12 al 16, aparece este relato de la sanidad de este leproso. El otro involucra a 10 leprosos, todos reciben sanidad, pero solo uno de ellos regresa para agradecer al Señor. Esta historia aparece relatada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, verso del 12 al 19. También los evangelios mencionan a un hombre que era leproso llamado Simón, quien pudo haber sido también curado por Jesús, aunque los evangelios no explican explícitamente esta relación. Sin embargo, en este pasaje de Marcos, capítulo 1, del 40 al 45, podemos ver una de esas muchas ocasiones en que Jesús se encuentra con leprosos y los cura de una enfermedad tan debilitante y a la vez una enfermedad que tanto aísla al enfermo. La condición de un leproso era una condición miserable, y más en aquellos tiempos. La persona, aparte de la condición de su cuerpo, tenía además la condición social de tener que estar aislada de la comunión con las personas. Este pasaje lo podemos dividir fácilmente en tres características importantes, donde podemos reflexionar en el encuentro de Jesús con este leproso. Lo primero que vamos a ver es la condición en la que estaba el leproso. Dice el verso 40, si alguien puede leerlo. Vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiar. Marcos nos ofrece detalles, no ofrece detalles acerca del hombre que viene a Jesús. Solo nos dice que era un hombre enfermo de lepra. Lucas agrega un detalle mayor. Él dice en Lucas, en el capítulo 5, verso 12, que estaba lleno, cubierto totalmente de lepra. Bueno, como tal, su condición habría sido evidente para cualquiera que lo viera. Nadie pondría en duda que estaba ante un leproso.
Y esto a su vez convertía a tal persona en un paria en el antiguo Israel. Los leprosos no solo se encontraban físicamente desfigurados, sino que, como ya dije, estaban además socialmente rechazados. Tenían que vivir aislados de los demás, incluso de su propia familia. Además de que estaban religiosamente contaminados. ¿Qué quiere decir esto? No podían ir al templo a adorar, a ofrecer sacrificio. Ni siquiera les era permitido entrar en Jerusalén o en cualquier otra ciudad amurallada. Vivían aislados de todos y de todo. Como dije, incluso su propia familia, sus amigos, sus ocupaciones, vivían literalmente sin esperanza. Piensen en una enfermedad terrible, letal. Bueno, creo que haríamos un poco de esfuerzo en encontrar una enfermedad parecida a la lepra, pero hay enfermedades, sobre todo aquellas que son enfermedades terminales, digamos, en las que ponen al paciente en una condición sin esperanza desde el punto de vista humano. Y la lepra era algo parecido en aquellos tiempos. Lo que cambió la situación fue la presencia y el poder de aquel hombre extraordinario que era el Hijo de Dios. O sea, la condición del enfermo era una condición desesperada, desesperada. Ante los estigmas unidos a la lepra, el hecho de que este leproso acudiera a Jesús en un ambiente público habría despertado el terror de todos los que estaban allí, porque ellos estaban muy bien informados de lo que se trataba la lepra. Pero el hombre estaba desesperado. Y a veces, cuando estamos desesperados, solemos hacer cosas extrañas. Estamos buscando sobrevivir. Este hombre estaba motivado por esa desesperación y violó todas las reglas necesarias o normas de necesaria exclusión. El hombre se acerca a aquel gran médico y dice la Biblia que lo hace ¿cómo? Rogándole e hincando las rodillas. Sin lugar a dudas, sus acciones habrían sido inaceptables, pero su actitud hacia Jesús podríamos llamarla respetuosa y reverente. Lucas, en el capítulo 5, verso 12, nos dice que se postró con el rostro en tierra. O sea, aquí tenemos un acto de humillación extrema. Fue su necesidad la que le llevó a buscar a Jesús. Los seres humanos seguimos siendo igual que este leproso. Lo que no logra un sermón que puede predicar el pastor un domingo o el maestro de la escuela dominical impartiendo su materia, o quizás aquel que te ama y que te ha hablado y te ha dado buenos consejos, lo puede lograr una situación desesperada. Por eso no debemos extrañarnos cuando Dios nos permite pasar por esos valles de sombra y de muerte. Por eso no tenemos por qué asombrarnos por los desiertos que a veces llegan a nuestra vida. Dios los permite, forman parte de su plan y son los medios que Dios usa para ganar nuestra atención, que de otra manera permanecería indiferente, distante. Porque cuando se nos agotan las opciones, es que recordamos que tenemos al Señor. Y Él es suficiente para cualquier experiencia de la vida, sin importar lo desesperada que nos parezca. Este hombre llegó a Jesús, se postró con el rostro en tierra. O sea, el hombre se tendió en tierra en una adoración humilde delante de Jesús. Otra de las grandes cosas que logran realizar las pruebas es que nos despojan de toda nuestra arrogancia y nos enseñan la humildad,
Este hombre estaba reconociendo no solo que era un leproso, sino que era un indigno. Llamó al Señor, a Jesús lo llamó Señor. Lucas 5 también lo dice. Confió en Él y en su poder y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. O sea, él sabía que Jesús tenía el poder para obrar semejante milagro. Ahora, es interesante que este hombre no solo se veía como un ser despreciado por los hombres, sino como un hombre maldito por Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, está la historia de alguien que Dios lo juzgó, un rey, con lepra. Y debido a que la teología común afirmaba que la enfermedad era consecuencia del pecado, en aquellos días todo el que se enfermaba era porque había hecho algo malo. Y eso era un castigo. ¿Recuerdan los discípulos cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego? Por tanto, en medio de su desesperación, llega Jesús, llega rogándole, no tenía ningún tipo de arrogancia, totalmente humilde, le dice, Señor, si quieres. Sin embargo, esta petición es una petición que irradiaba fe. ¿En qué? Bueno, en lo que él sabía que Jesús había hecho. Tenía un conocimiento previo de ese poder manifestado en otras ocasiones. No tenía dudas en cuanto a que Jesús podía. Por eso le dice confiadamente, puedes limpiarme. Solo podemos imaginar la reacción de las personas en aquel escenario. Imagínense los que estaban allí de testigos viendo desarrollarse aquel drama. El horror mezclado con indignación debe haberse extendido por toda esa multitud de curiosos. Algunos probablemente se hayan echado hacia atrás, se hayan retrocedido aterrados, cubriéndose la boca mientras se retiraban a toda prisa. Bueno, algo similar a lo que usted habría hecho unos años, unos meses atrás, cuando alguien se le acercara y de pronto le diga, tengo COVID. Algo similar a lo que hacían en aquellos días la gente cuando alguno tosía en pleno templo. O estornudar. El virus. Algunos no salían corriendo porque les daba pena. Pero imagínense un leproso. Alguien que físicamente se veía enfermo. Repito, algunos se echaron hacia atrás aterrados, se tapaban la boca, se retiraban a toda prisa. Quizás otros miraron alrededor tratando de buscar piedras y palos para lanzársela a ese indeseable marginado. ¿Cómo se atreve venir aquí sin importarle los demás? Nos va a contagiar. ¿Cómo se atreve venir este leproso con COVID? Bueno, algunos otros seguramente se quedaron observando en silencio, preguntándose qué haría Jesús. ¿Cómo iba a reaccionar el maestro? Bueno, ya vimos la condición desesperada de este hombre. Y creo que por mucho que intentemos comprender la plenitud, nos vamos a quedar cortos. Pero tú, como yo, puedes recordar momentos de tu vida en los que te sentiste sin fuerzas, derrotado, en una palabra o en dos palabras, sin esperanza. Sin esperanza. Y si añades a eso un diagnóstico médico, no, usted no tiene remedio. Lo que le quedan son 6 meses de vida. Aquí está la doctora. Ella sabe que en Cuba los médicos eran más diplomáticos. Aquí no.
Aquí suelen decirte las cosas directamente. Y entonces cuando llega el golpe, caemos en el estado de shock. No, ¿cómo? Esto no puede estarme pasando. Acuérdense que este hombre ya llevaba tiempo en esto, lidiando con esa condición desesperada. Y tomó una decisión desesperada. Pero fue esa decisión desesperada la que le salvó. Vamos a ver cómo el Señor reacciona. Quiero que miremos ahora la provisión del Señor. Verso del 41 al 44. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Bueno, desde la perspectiva del judaísmo del siglo I, Jesús tenía todo el derecho a estar disgustado por el comportamiento de este leproso. El hombre ya había hecho caso omiso a la salud pública y a las normas sociales. Incluso no había tomado en cuenta las estipulaciones de la ley mosaica. Pero yo no veo al Señor enojado. No se enoja. Al contrario, cuando usted lee el verso 41, lo inmediato con lo que nos topamos es: y Jesús, teniendo misericordia de él. ¡Qué tremendo! Lo diré en otras palabras, él simpatiza con la difícil situación de este hombre. Jesús siente la agonía del aislamiento y la angustia. Jesús se apesadumbra por los efectos del pecado en este mundo. ¿Qué dice Juan? Quiero que leamos este verso. Juan capítulo 11, verso 34. Me imagino que es el que habla de que Jesús lloró. Juan 11, 34. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el 35 dice: Jesús lloró. Jesús lloró, se conmueve, se identifica con la miseria humana. Nuestro Dios entiende. Muchas veces nos parece que el problema que tenemos es el más grande y que el Dios en el cual creemos está tan ocupado en otras cosas que no se acuerda de nosotros. Pero eso es un error, eso es falso. La Biblia nos enseña una y otra vez que Dios es compasivo, misericordioso. Y motivado por esa compasión, ¿qué hace el Señor? Extiende la mano y rompe toda regla. Jesús va más allá del límite. Dice la Biblia que extiende la mano y le toca. Desde que a este hombre le diagnosticaron su enfermedad de lepra, nadie lo había tocado. No obstante, aquí, mientras el leproso yacía en tierra suplicando liberación, el mismo Hijo de Dios extiende la mano y lo sana con un toque. ¡Qué tremendo! Hermano, yo sé que usted ha leído este pasaje como yo muchas veces y solemos leerlo atropelladamente. Yo creo que la Biblia es un libro para leer despacio. Yo no estoy diciendo que se limite al tiempo que va a dedicar para leer la Biblia, pero lea despacio. Ya les he dicho en otras veces que en los pequeños detalles Dios suele hablarnos grandemente. Esos detalles que nosotros pasamos por alto y que no le damos la importancia, deténgase. Acuérdese que con la lectura de la Biblia está compitiendo el celular, tal vez el último modelo, con buenas cámaras, videos con píxeles únicos, un pantalla plana o un pantalla al estilo de una hoja de cebolla. No sé, la tecnología hoy se ha vuelto una competencia agresiva a nuestra fe. Entonces la Biblia no parece un libro tan atractivo.
Por eso leer la Biblia y escudriñarla tiene que ser un esfuerzo intencional. Porque escuche esto, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es vida espiritual. Y cuando la leemos necesitamos, como dice la Biblia, escudriñarla. Vaya despacio. Intente imaginar la escena. Ubíquese en que usted está allí. Yo no sé si usted alguna vez ha leído la Biblia de esa manera, pero si lo hace y lo hace un hábito, va a cambiar radicalmente su vida. No importa cuántas veces haya leído el pasaje, deténgase, imagínese la escena, ubíquese que usted está en aquella multitud y que está físicamente presenciando a Jesús y a aquel leproso. Vea los detalles, pregúntese qué Dios me está diciendo a través de este detalle y es maravilloso cuando uno dice que Jesús siente misericordia y nos explica en qué se manifiesta esa misericordia, rompiendo las reglas. Jesús no se dejaba meter en una caja. Su compasión no estaba presa, no estaba limitada. Él es el Dios de compasión, de misericordia. Y aquel hombre desesperado, Jesús extiende la mano y le toca. Y como ya dije, a este hombre probablemente no lo habían tocado desde que estaba enfermo. Jesús le toca. ¿Y qué ocurre? Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Él dice, quiero, sé limpio. Bueno, cualquiera de nosotros puede decir, quiero. Y algunos atrevidos se atreven a decir, sé limpio. No es fe, es arrogancia, es soberbia, disfrazada de cristianismo. Ninguno de nosotros es Dios. Y el único que no solo puede decirlo, sino demostrarlo, hacerlo, es Dios. El único que puede retener los efectos letales de una enfermedad instantáneamente es Dios. Y aquí al Jesús hacer esto, lo que estaba demostrando es que Él era Dios. Por eso los cristianos no llegamos a la desesperanza. Porque no importa de lo que se trate ni cuán grave sea nuestro mal físico, siempre creemos que Dios puede hacerlo. Y si no lo hace, no se trata de que Él no pueda hacerlo. Es que Él tiene un plan, porque Dios no improvisa. Y dentro de ese plan está establecido que los hombres mueran una sola vez. Bueno, si dentro del plan de Dios está llevarnos por medio de esa enfermedad, no hemos perdido. Pablo decía, el morir es ganancia. La Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. No, ni aún la muerte es para nosotros una derrota. Es la puerta que nos lleva a la eternidad. Hemos visto muchas veces que Dios nos ha sacado de problemas de este lado. Pero imagínense si el Señor fuera a responder que sí. Cada vez que nosotros oráramos, seríamos un grupo, un redil de almas o de vidas inmortales. ¿Verdad que sí? Porque ninguno de nosotros, Señor, llévame a través de esta enfermedad. ¿Usted ora de esa manera? No. Yo estoy seguro que todos pedimos en primera instancia, Señor, sáname. Señor, sana a esta persona que amamos. Y no creo que esté mal pedir el deseo de nuestro corazón. Pero Dios trata con nosotros a medida que vemos esa enfermedad desarrollarse. Y Dios claramente nos dice en muchas ocasiones, no es mi plan sanarte o sanar a esa persona. Tengo otros planes, pero eso no significa que Él no pueda hacerlo. Aquel hombre que había estado enfermo al instante. Miren otro detalle. Una palabra. ¿Verdad? La lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y cuando la Biblia dice que quedó limpio, es que quedó limpio. El que había estado desfigurado, despreciado, al instante se transforma en un hombre lleno de salud, totalmente sano, listo para ser restaurado a la sociedad. Piénsenlo, qué alegría.
Sus llagas habían desaparecido, sus miembros habían sanado, su piel se veía como nueva, su rostro estaba terso y sin cicatrices. Aunque los avances médicos han hecho posible controlar los síntomas de la lepra, no pueden curar la enfermedad ni revertir sus efectos. Jesús lo hizo. Y lo hizo instantáneamente. Aquí hay un caso de una enfermedad orgánica. No era como muchos de los sanadores de hoy que son sanadores de enfermedades psicosomáticas. Esta era una enfermedad orgánica. Había un deterioro visible del cuerpo. Ahora, Jesús da instrucciones inmediatas en los versos del 43 y 44. Le dice rigurosamente, le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo: mira, no lo digas a nadie. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Esto qué era? Una orden. Jesús lo sanó, pero le dio una orden. Él no esperaba que este hombre debatiera esa orden, no. La verdadera fe obedece. Tan pronto como Jesús le sana, le dice dos cosas. Primero, dice que le encarga rigurosamente con estas palabras: mira, no lo digas a nadie. Repito, esto no era una sugerencia, era una orden. Jesús da advertencias como estas a lo largo de los evangelios, para tratar de no echarle más leña al fuego de la histeria mesiánica que provocaban sus milagros de sanidad. Segundo, le despide y le dice: ve al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Algunos dicen que Jesús no era muy respetuoso de la ley. No, sí, él vino y cumplió la ley, la cumplió por nosotros. Y antes de asumir su nuevo lugar en la sociedad, este hombre debía obedecer la ley, cumplir sus requisitos. Aquellos requisitos que incluían las enfermedades contagiosas de la piel, donde en el libro de Levíticos, en el capítulo 14, hay reglas, hay regulaciones específicas. La fórmula que debía seguir era llevar 2 avecillas y matar una de ellas en una vasija de barro sobre aguas corrientes. La otra avecilla, junto con la madera de cedro, una cuerda de grana y el hisopo, se sumergía entonces en la sangre del ave que habían matado. El antes leproso era rociado 7 veces y declarado limpio por el sacerdote, y la avecilla viva era puesta en libertad en un campo abierto. A la persona se le exigía posteriormente lavar la ropa, afeitarse el cabello, las cejas, bañarse en agua. Después de permanecer fuera de su tienda por 7 días, al 8º debía llevar estas ofrendas apropiadas al sacerdote. Entonces, al ofrecer los sacrificios necesarios, sería ungido con aceite por el sacerdote, y esto significaba que el hombre estaba limpio. Jesús le manda a este hombre a seguir este procedimiento porque él quería dar un testimonio. ¿A quién? Al sacerdote. La declaración final en cuanto a que esto sería un testimonio a ellos, repito, estaba dirigida específicamente a los sacerdotes que servían en el templo. Todos estos hombres que estaban involucrados en la responsabilidad de declarar limpio al enfermo habrían sido testigos del poder sanador de Cristo. Si bien ellos mismos podrían haber visto curadas algunas enfermedades de la piel, también estaban familiarizados con el ritual requerido. Y esa demostración de poder milagroso de Jesús sería para ellos algo tremendo. Por lo tanto, dicha curación en Galilea habría servido como un poderoso testimonio en Jerusalén. Las palabras de Jesús también sirvieron como testimonio para que todos los espectadores no
pensaran que él era un rebelde a la ley de Dios. Él se sometió a esa ley y aunque él detestaba toda la hipocresía farisaica de la religión cargada de tradición, siempre Jesús respaldó el Antiguo Testamento. Cuando muchas veces él confrontaba a los escribas y fariseos con toda su hipocresía y hablaba de sus tradiciones, era eso lo que él estaba mencionando, las tradiciones. A Jesús le encantaba violar todas esas tradiciones. De hecho, lo hizo muchas veces. No significaban nada para él porque no eran palabra de Dios. Eran cargas que estos hombres habían agregado sobre otros, pero como dice el Señor, ustedes ni con un dedo la mueven. Y cuando aparece él ante los escribas y fariseos como un desobediente, un blasfemo, según ellos, no era porque él quebrantaba la ley, sino las tradiciones, las cosas que ellos habían inventado, que eran algo realmente excesivo y torturante. Vamos a ver qué ocurre. Y aquí vemos ahora la situación en la que queda el Señor. Dice el verso 45, pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Miren, yo entiendo a este hombre. Lo entiendo. Porque me imagino lo deseoso que estaba él de contar lo que había pasado. Pero eso no justifica la desobediencia. El Señor le dijo claramente, no lo digas a nadie. Y él hizo todo lo contrario. Era una orden clara, era una orden inequívoca. Y desobedeció. A pesar de que había demostrado humildad y sumisión a Cristo al hacer su solicitud de curación, es que en la euforia de su emoción comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho. Todo lo opuesto que Jesús le dijo, él lo hizo. Antes de ser curado, el leproso era un extraño obligado a vivir en lugares aislados, lejos de los centros de la población de Israel, lejos de su familia. Ahora, por su desobediencia, el antiguo paria, el antiguo leproso, puso a aquel que lo había sanado en una situación similar. Por su testimonio público, el hombre curado añade frenesí a esa multitud que rodeaba a Cristo. Fíjense lo que ocurre, dice aquí, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Fue una desobediencia sin lugar a dudas. Limitó a Jesús sin lugar a dudas. El hombre no debía haber hecho esto, Jesús se lo dijo. Y como dije, aunque lo entiendo, no lo justifico, porque no tiene justificación. Josefo, un historiador judío del siglo I, informó que había unos 240 pueblos y ciudades en Galilea. Jesús quería ir a todos a predicar el evangelio. La respuesta cada vez más abrumadora de la gente hizo esto imposible. Las multitudes se habían vuelto tan grandes y demandantes que Jesús no podía entrar públicamente en una población. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Comenzó a irse, dice la Biblia, a lugares desiertos. O sea, regiones deshabitadas, a la orilla del mar. Siempre que se aventuraba a entrar otra vez en ciudades como Capernaum, las tremendas multitudes le estaban esperando. Se veía a veces obligado a ir a zonas menos pobladas. O sea, Jesús estaba consciente de que su popularidad era el resultado de deseos y expectativas puramente superficiales y temporales. O sea, esta gente estaban buscando los panes y los peces. Esta gente, igual que aquella multitud de la que nos habla Juan capítulo 6, no estaban interesados en la persona de Jesús, sino que estaban entusiasmados con los milagros y las curaciones. Una realidad que finalmente culminaría en su muerte
ya que se volvieron contra él en una manera mortal, a pesar de haber visto tantos milagros. Incluso cuando Jesús permanecía lejos de las ciudades y de los pueblos de Galilea, la gente no se quedaba lejos de él. Dice que venían de todas partes. Aunque estaba en el desierto, multitudes lo buscaban. Marcos registra más tarde, en el capítulo 3, versos 7 y 8, si alguien puede leerlo, Marcos 3, 7 y 8. Hermanos, aunque aquí encontramos una historia del ministerio de Jesús con elementos históricos, siempre hay principios espirituales que podemos sacar de ella. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Antes de dejar ya este pasaje, vamos a pensar por un momento en la relación que Jesús tenía con este hombre, que tuvo con este leproso, a quien él sana. Piénselo. ¿Qué implicaciones espirituales tiene esto? Mire, el leproso, ¿dónde empezó? En el desierto del aislamiento. Después que tiene un encuentro con Jesús, ya este hombre podía entremezclarse libremente en la ciudad. A la inversa, miramos a Jesús. Comienza en la ciudad y después que se encuentra con el leproso, tiene que irse al aislamiento del desierto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Jesús tomó el lugar del leproso. Esto es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Esto es exactamente el mensaje del Evangelio. El relato del leproso provee de este modo una maravillosa metáfora de lo que Jesús hizo en la cruz. Como pecadores, éramos leprosos espirituales. Vivíamos en aislamiento y enemistad con Dios. La Biblia dice que éramos pecadores. Seguimos siendo pecadores. Pero en aquel momento éramos pecadores perdidos, sin esperanza. Dios provee un camino de salvación en la vida de su Hijo Jesucristo. Y para lograr ese plan, el Hijo deja la presencia de Dios y fue al aislamiento. En la cruz, Jesús fue abandonado, rechazado por los hombres e incluso abandonado por el Padre, dice la Biblia. Sin embargo, debido a que fue tratado como un extraño, los cristianos hemos sido aceptados y recibidos en la presencia de Dios. Yo sé que no les gusta que digamos que somos leprosos, pero no encuentro otro término y no hay nada más fiel en reflejar la condición en la que estábamos sin Cristo y la condición en la que viven hoy muchas personas sin Cristo. Perdidos y sin esperanza. El pecado es una lepra espiritual. Desgraciadamente no nos solemos ocupar tanto el hombre de su condición espiritual como se ocupa de su cuerpo, ¿verdad? Nada más nos imaginamos que tenemos un problema en nuestro cuerpo, corremos al doctor, tratamos de hacer todo lo que el médico nos dice. Sin embargo, el hombre no se preocupa de la misma manera por su cuerpo, por su alma. Se olvidan que dentro de cada ser humano hay una parte espiritual que va a sobrevivir a él cuando llegue la muerte. Y va a pasar a la eternidad cuando llegue la muerte. No es debatible si hay eternidad. La Biblia enseña que hay eternidad. Eternidad para los cristianos y eternidad para los incrédulos. La cuestión es dónde se va a pasar esa eternidad. ¿En el cielo o en el infierno? Cuando uno se pone a mirar lo que la Biblia nos revela como libro de Dios,
y pone en una balanza todo lo que nos revela acerca de nuestra vida espiritual, nuestra alma y lo eterno, y lo que podemos presenciar por ser físico, por estar de este lado donde vivimos, créanme que esto no es nada comparado con la eternidad. ¿Cuánto logramos vivir de este lado? Bueno, aquellos que tengan una buena salud y por la misericordia de Dios puedan llegar a, vamos a pensar, 90, 100 años. Raros. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Ahora, ¿qué es eso comparado con una eternidad en el infierno? Yo sé que este es un tema que a la gente no le gusta oírlo, porque es algo que ofende la sensibilidad moderna. A tal punto que muchos predicadores han revisado sus sermones. Hay que quitar esto. Yo no puedo hablar del infierno. No, porque es mejor hablar del Dios que es amor. Y como es amor, no va a condenar a nadie al infierno. Bueno, eso es decir que Jesús es mentiroso. Porque Él es la persona, precisamente el Jesús compasivo y misericordioso. Es la persona que en la Biblia habló más del infierno. De hecho, algunos dicen que habló más del infierno que del cielo. Busque una concordancia, rastree por los evangelios todas las veces que la Biblia habla del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, el fuego que nunca se apagará. Viaje hasta el libro de Apocalipsis, al lago de fuego. Y se va a dar cuenta que es un tema recurrente en la Biblia y ocupa muchísimo espacio. Ahora, si la palabra de Dios le da tanta importancia, es porque la tiene. Y por mucho que algunos intenten arrancarlo de la Biblia, no. Bueno, una de las maneras que hoy en día están tratando de encontrar para hacer desaparecer estas doctrinas incómodas es decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es algo muy sutil, pero totalmente venenoso, porque la Biblia no es que contenga la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero usted está diciendo que la Biblia es palabra de Dios y cuando el que habla es el diablo. Bueno, el hecho de que eso esté registrado en la Biblia es palabra de Dios. Es verdad que no, a lo largo de toda la Biblia no encontramos a Dios hablando directamente. No en toda la Biblia está Jesús hablando directamente. Pero el hecho de que este libro haya llegado a nosotros, todo su mensaje es inspirado por Dios. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aún aquellas cosas en las que vemos historias tristes de pecado, de maldad, bueno, están ahí porque Dios los permitió para nuestra enseñanza, para que nos miremos en ese espejo. Aun cuando sea el mismo diablo el que sale hablando en algunos pasajes de la Biblia. Pero hay que tener mucho cuidado con decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene. Entonces, si yo digo eso, estoy abriendo la puerta para quitar aquellas cosas incómodas de las Escrituras. Pues eso está pasando hoy. Y dentro de las cosas incómodas está el pecado, el arrepentimiento, el infierno. El problema es que no podemos, a nombre del amor, ocultar la verdad. Porque parte del amor es decir la verdad. Es cierto, hay que decirla en amor, pero hay que decirla. Y es demasiado lo que está en juego para que nosotros mutilemos las Escrituras. La Biblia me advierte en el pecado de añadirle o de quitarle. Y el tema del infierno, yo sé que no es agradable. Bueno, hablaba con Edward del famoso sermón de Jonathan Edwards, ¿verdad? Pecadores en manos de un Dios airado. Si usted tiene la oportunidad de escuchar ese sermón en YouTube, óigalo, dura como 1 hora. Jonathan Edwards hace mucho tiempo que murió.
y no había ni sistema de grabación, ni YouTube, ni nada de eso. Entonces, lo que hace es que alguien lee el sermón de Jonathan Edwards. Bueno, cuando él predica esto, se decía que los que lo escuchaban en el templo donde predicó esto, dice que los hombres temblaban, porque desde que comienza hasta que termina el tema es precisamente el infierno, la condenación. Pero le estamos metiendo miedo a la gente. Yo he llegado a un punto en que digo, bueno, esa no es la intención, pero si alguien viene a Cristo por miedo, valió la pena. Porque es para tenerle miedo, porque si esto que está aquí en las Escrituras es real y creemos que es real, las personas deben preocuparse por su eternidad, por su perdición, porque estamos caminando al filo de la eternidad. La vida es frágil, corta. Somos un saco de hueso envuelto en otro saco de pellejo lleno de calamidades. Mírese usted mismo, cuántas cosas no le están doliendo esta semana. Y con un par de años más, todo le va a doler. Somos frágiles. Por eso el hombre necesita tener sus cuentas con Dios claras. Y para hacerlo, el mensaje del Evangelio, Cristo ocupó nuestro lugar, como Él ocupó el lugar de este hombre desesperado. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Está asegurada tu eternidad? ¿Reconoces que eres un leproso espiritual y que no tienes oportunidad si no es por la gracia de Dios? Piénsalo. Esto es temporal. Lo mejor está por venir. Lo mejor es más allá del cielo azul, cuando pueda verle cara a cara. Qué tremendo. Bueno, allá hay una población inmensa que está esperando por nosotros. Primero el Señor y todos los santos. Ahora escuche esto. A medida que mayor se vaya haciendo, se va a ir dando cuenta que tiene muchos más amigos allá que los que tiene del lado acá. De pronto se va a dar cuenta, va a preguntar, ¿y fulano? ¿Fulano se murió? Y bueno, muchos de los que mueren sin Cristo. Pero muchos. Yo en estos días estaba, una de estas noches que a veces me acuesto y no puedo dormir. Eso les pasa a todos. Y los sueños que uno tiene, los pensamientos son muy recurrentes de las cosas que pasaron. Y me puse a pensar, comencé a hacer una lista mental de cuántas personas se han ido con el Señor desde que llegué a esta iglesia. Y me venían rostros familiares, muchos, hermanos, mucha gente se ha ido con el Señor. Y muchos se seguirán yendo. Pero como les dije, yo no pienso en ellos como que han muerto. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están vivos. Y como decía Billy Graham, si un día escuchan que Billy Graham murió, no lo crean. Porque estaré más vivo que nunca. Esa es la vida. Y sin Dios no vale la pena vivirla. ¿De qué sirve si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? Habrás hecho el peor negocio de tu vida. El leproso hizo el mejor a buscar a Cristo. Y ese es el mejor negocio que uno puede hacer. Venir a Dios arrepentido. Que el Señor los bendiga, hermanos.